El totalitarismo es uno de los conceptos más importantes en nuestro lenguaje político. Significa una dictadura, pero no cualquier dictadura. Solo aquellas dictaduras que buscan imponer su presencia en todos los aspectos de la vida de un pueblo. Es un término que en los lenguajes de nosotros, los historiadores, indica sobre todo las dos peores dictaduras que Europa ha conocido en el siglo XX, la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin. Los países de los campos de concentración, de la policía secreta, de los arrestos arbitrarios, de las condenas a muerte en secreto, pero sí vamos a ver cómo nació y cuándo comenzó a usarse en la política europea el término totalitarismo. Aquí para nosotros los italianos hay una sorpresa, que esta palabra no fue acuñada para hablar de Hitler o de Stalin, fue acuñada para hablar de Mussolini. El primero en usarlo probablemente al día siguiente de la marcha sobre Roma es Giovanni Amendola, periodista y político antifascista, que poco después será asesinado por los fascistas. Amendola es el primero en decir que los fascistas quieren apoderarse del poder y no dejar sobrevivir ningún tipo de oposición. Esto lo llama totalitarismo. Es un uso aún, no quiero decir ingenuo, pero simple del término. Y en este mismo sentido lo utilizan los principales líderes antifascistas. En los pocos años en que en Italia Mussolini aún permite una apariencia de oposición. Lo usa don Luigi Sturzo, fundador de la Democracia Cristiana. Lo usa Lelio Basso, socialista. Todos dicen que el fascismo es totalitario y quieren decir que quiere apoderarse de todo el poder y no dejar ningún espacio a los demás. Pero lo extraordinario es que en un cierto momento el fascismo acepta esta definición. Es una definición, como han visto, que fue acuñada por los adversarios, que tenía un sabor negativo, pero en un momento dado Mussolini acepta hacerse cargo de ella. El 25, al día siguiente del asesinato de Matteotti, en el mismo momento en que acepta decir yo soy responsable del asesinato de Matteotti y de hecho con las leyes fascistísimas, pone fin a la democracia en Italia. En ese momento Mussolini también acepta decir que el objetivo del fascismo es precisamente ese, construir un Estado totalitario. En la ideología fascista, el totalitarismo significa que el Estado, dominado por el partido fascista, en Italia debe ser todo, que no debe haber nada fuera del Estado. Lo dirá Giovanni Gentile, el más grande filósofo que haya adherido al fascismo, que cuando debe escribir la entrada sobre la doctrina del fascismo para la enciclopedia italiana, la Treccani, Gentile dice que, para el fascista, todo está en el Estado, y fuera del Estado no hay nada, y especialmente nada que valga la pena. Y en este sentido, dice Gentile, el fascismo es totalitario. En la experiencia de los italianos, el totalitarismo significa algo más banal, la opresión del partido fascista que está presente en todas partes y de la que no se puede escapar, que irregimenta a todos, pone a todos en camisa negra. Pero lo cierto es que si uno observa el idioma que se hablaba en Italia durante el ventenio fascista, se queda desubicado porque hoy en día damos por sentado que totalitarismo es una mala palabra. Y en cambio, por ejemplo, democracia es una palabra positiva. Si uno lee los periódicos italianos de esa época, no es así, es todo lo contrario. En agosto del 39, cuando está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, y Hitler de repente sorprende al mundo al aliarse con su peor enemigo, Stalin, a través del pacto Molotov-Ribbentrop. Esto, por supuesto, provoca una enorme sorpresa y desconcierto en el mundo. En esos días, los periódicos italianos exultaban, diciendo que los países democráticos están en dificultades, los países antitotalitarios están desconcertados y, para quienes leen los periódicos italianos, esto significa que nosotros, que somos totalitarios, somos el futuro. La democracia es algo viejo del pasado. Ser democráticos significa ser débiles. Lo curioso es que, mientras el término totalitarismo fue inventado para hablar del fascismo y, luego el propio fascismo, se propuso como objetivo la construcción de un régimen totalitario, hoy en realidad los historiadores ya no están tan de acuerdo en que Mussolini realmente lograra
construir el totalitarismo. Algunos piensan que sí, y señalan que, de todos modos, la dictadura de Mussolini es algo nuevo en la historia de regímenes autoritarios que no dejaban libertad, que no permitían la oposición. Ya ha habido muchos en el pasado. El régimen de Mussolini es el primero que no quiere excluir a las masas de la participación. Las quiere hacer participar a la fuerza, regimentadas, obligadas a marchar, obligadas a asistir a las reuniones y a las concentraciones oceánicas. Pero las masas deben estar precisamente dominadas de manera totalitaria por el Estado fascista. En este sentido, algunos historiadores dicen que sí, que el régimen de Mussolini es totalitario. Otros señalan que, sin embargo, es la propia Italia, por su complejidad, la que no puede ser reducida a un régimen totalitario. Pensemos en qué es la Italia de Mussolini, donde todavía existe la monarquía, por ejemplo. Mussolini, viejo republicano, que detesta al rey y a los Saboya. Sin embargo, nunca ha logrado liberarse de ellos. Y así, durante todo el ventenio, la dictadura del Duce coexiste con la monarquía, con el papel del rey, de la familia real, de la corte, que no tienen un gran poder concreto, pero están presentes y son muy visibles. Esto ya quiere decir que el fascismo no es verdaderamente totalitario. Y luego está la Iglesia. La Iglesia, que es una enorme organización internacional, pero que tiene su centro, la Iglesia católica, en Italia, en Roma. La Iglesia que, con los pactos lateranenses, el Concordato del 29, acepta bendecir el régimen fascista, quizás el mayor éxito político de Mussolini, pero está claro que la Iglesia pretende usar el régimen. Se siente superior a objetivos que van mucho más allá del apoyo al régimen fascista. Y con la Iglesia católica, el régimen de todos modos debe hacer frente. Luego, en Italia, está la gran industria, las grandes familias de industriales como los Agnelli, Pirelli, quienes son tan poderosos que ni siquiera están obligados a ser fascistas. Cierto, colaboran con el fascismo, pero en cierto sentido desde fuera, y el fascismo debe negociar con ellos. Aquí, en este sentido, parece más lógico reservar la categoría de totalitarismo para regímenes mucho más eficientes que el mussoliniano. El primero que habla de totalitarismo en relación con la Unión Soviética de Stalin es Trotsky. En 1936, en su libro La Revolución Traicionada, Trotsky, gran protagonista de la Revolución de Octubre, luego derrotado por Stalin en la lucha por el poder, obligado al exilio, será asesinado unos años después por los sicarios de Stalin. Aquí, Trotsky en 1936 escribe este libro, La Revolución Traicionada, denuncia la Unión Soviética de Stalin, que no es lo que nosotros queríamos hacer, no es lo que nosotros comunistas queríamos, dice Trotsky. Se asemeja más bien a la dictadura de Mussolini. Trotsky, evidentemente, no conoce tan bien la Italia fascista. No se ha planteado el problema de si realmente es un país totalitario o no. Pero lo que le interesa es denunciar a la Unión Soviética de Stalin como el peor ejemplo de totalitarismo. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen nazi ya ha desaparecido, pero permanece en la memoria de todos, y en cambio, la Unión Soviética está allí, Stalin está allí, estamos en plena Guerra Fría. Se publica un libro fundamental, que es el libro de Hannah Arendt, la filósofa alemana, Los orígenes del totalitarismo. Y es precisamente Hannah Arendt quien dice por primera vez que el fascismo italiano, dejémoslo fuera, es otra cosa. Los dos totalitarismos son el soviético y el nazi. Y es cierto que es fácil mostrar que estos dos países tienen muchas cosas en común, lo hemos dicho: los campos de concentración, la policía secreta, los arrestos arbitrarios, el terror. Es curioso que si uno observa, a nivel ideológico, los nazis en realidad no se reconocían, como lo había hecho Mussolini, en la idea totalitaria. Los nazis siempre se presentaron ante todo como los grandes enemigos del comunismo, y preferían que fuera el comunismo de Stalin el que tuviera, por así decirlo, la marca de fábrica totalitaria. Si uno va a leer los propósitos de Hitler en su Mein Kampf, Hitler allí se propone precisamente como el gran enemigo del comunismo y, por lo tanto, el defensor del individualismo occidental. Y cuando Alemania nazi esté en guerra con la Unión Soviética, el doctor Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, dirá: venceremos nosotros porque nosotros representamos el Occidente. Europa
los valores humanísticos, los valores del individuo, mientras que los comunistas de Stalin han construido un sistema en el que el individuo ya no existe, en el que el hombre ya no existe, en el que el hombre es reducido a máquina. Esta es propaganda, naturalmente. Quien analiza el funcionamiento real del régimen nazi ve todos los aspectos del totalitarismo, comenzando por el hecho de que en la Alemania nazi, ya a raíz de la toma de poder de Hitler, no puede existir ninguna organización, ninguna asociación que no esté alineada, como ellos dicen, que no se haya convertido en nazi. No pueden existir ni siquiera los Boy Scouts, solo pueden existir los Boy Scouts nazis. Dicho esto, una reflexión sobre el uso que hacemos del concepto de totalitarismo. No debe detenerse aquí, en las similitudes entre la Unión Soviética de Stalin y la Alemania nazi. Es un riesgo que se corre demasiado a menudo, de hecho, un poco porque aquí en Occidente la Unión Soviética siempre ha sido considerada como un enemigo a vencer y, por lo tanto, a todos les convenía subrayar la similitud que existía en la época de Stalin. Con la Alemania de Hitler, he aquí, un poco por esto, un poco por pereza mental, demasiado a menudo nos comportamos como si una vez establecido que tanto la Alemania hitleriana como la Unión Soviética de Stalin son países totalitarios, ya hubiéramos dicho todo, como si hubiéramos demostrado que son la misma cosa, y que todo el resto del mundo, en cambio, es diferente. Como si el mundo del siglo XX hubiera sido dividido en dos campos así llamados. Esto es un error. Significa no entender más, no recordar más cómo era ese mundo, porque es muy cierto que la Unión Soviética de Stalin se parecía a la Alemania nazi, tenían campos de concentración muy similares, antes de que los nazis también instalaran cámaras de gas, que los soviéticos nunca pusieron. Pero otros aspectos, en cambio, son sorprendentemente diferentes. La Alemania de Hitler era un país fundado en una concepción racista, en la idea del pueblo elegido, los alemanes, y los otros pueblos inferiores, entre los cuales nosotros, los italianos, naturalmente, y luego los subhumanos, que debían ser eliminados, los judíos, los gitanos. Aquí, en la Unión Soviética, no había nada de eso. Y si uno busca un país que en los años 30 tenía una política racial muy precisa y oficial, con gran sorpresa, descubrimos que los Estados Unidos, la mayor democracia del mundo de entonces, eran un país oficialmente racista, donde había una política racial, donde la población era censada por razas, lo es todavía entre paréntesis, pero donde sobre todo, en una parte de la Unión, los negros eran discriminados concretamente, no tenían derechos políticos y no se les permitía sentarse en el autobús, en los asientos reservados para los blancos. ¿Queremos decir que los Estados Unidos se parecían a la Unión Soviética o se parecían a la Alemania nazi? Bueno, sí. Se parecían a la Alemania nazi si hablamos de política racial, aunque no sean de ninguna manera un país totalitario. Y si miramos a la política eugenésica que llevaba a cabo la Alemania de Hitler, con la idea de que se podía mejorar la especie humana, eliminando a los seres inferiores y sobre todo impidiendo que las personas con discapacidades procrearan. Estas cosas se decían en los países más civilizados de Europa en esa época. Se decían y se intentaban poner en práctica. En los países de Escandinavia, por ejemplo. Esto no significa que uno pueda hacer graduaciones y decir que en el fondo Stalin fue menos espantoso que Hitler. Ese no es el punto. El punto es tener bien claro que cuando usamos esta categoría tan fascinante y tan cómoda, totalitarismo, no debemos creer que es suficiente para explicar todo,